ahead, grab a seat. Por favor, tomen asiento. Well, hello, Compass HB. Great to be back here with all of you. Con ustedes. No place I'd No hay otro lugar donde prefiero estar que aquí en la iglesia con todos ustedes. Te quiero dar muchas gracias a todos por todos que estuvieron orando por mí para mi viaje de Dubái. Y no estuve aquí la semana pasada, pero no estaba haciéndome flojo. Estaba yo predicando en una iglesia en Dubái. La iglesia se llama, tiene 100 personas de 65 diferentes países que van a esta iglesia. Jesús está creciendo su iglesia en los lugares más diversos que he visto, como en Dubái. Pero estoy aquí muy contento con ustedes. No sé si han dado cuenta que los jóvenes que están en la universidad no están aquí porque están en un retiro. Hay más de 170 almas que están en este retiro en Ventura. Ya escuché de jóvenes que están declamando fe en Jesucristo y van a venir a la casa esta noche. No sé si sabes, pero estos jóvenes traen mucha energía a nuestros servicios. Es que te voy a ayudar que por favor traigas una energía al servicio de esta mañana. ¿Podemos hacer eso? Te quiero invitar que por favor abras tu Biblia en Romanos 1, capítulo 8. Vamos, ya hicimos la introducción y vamos a ir línea por línea. Lo vamos a hacer muy despacio para que no se nos pase nada. Porque esta es la carta de Pablo, esta es su enseñanza, donde está enseñando que está hablando la iglesia de Romanos. Esta carta es muy diferente a las otras cartas. Esta es una de las cartas que es una carta introductoria donde está enseñándoles de las cartas. Y aquí en Romanos 1, versículo 8 a 12, vamos a leer hasta el versículo 15. Espero que tengan su Biblia con ustedes. Por favor, si puedes levantarse para que leamos la palabra de Dios. Y también si estás afuera o estás en la internet, que por favor abras tu Biblia y te pares, te pongas de pie. Esto es la palabra del Señor y necesitamos escuchar lo que Él tiene que decir esta mañana. Por favor, sigue conforme leemos esto. Romanos 8, capítulo 12. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque son todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvió a mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mencionó de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logré ir a vosotros, porque anhelo verlos para impartirnos algunos don espiritual, al fin que seas confirmados, es decir, para cuando esté entre vosotros, nos confortemos mutuamente cada uno por la fe de otro, tanto por la vuestra como la mía, y no quiero que ignores, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos y hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algunos frutos también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Tengo obligaciones tanto para los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Lo que él está diciendo aquí, y pueden tomar su asiento, lo que él está diciendo aquí es que le da gracias a su Dios por todos ustedes. Lo que él quiere decir que le está dando gracias a Dios por ellos. Específicamente, puedes ver la razón por qué les da gracias a Dios, es por su fe. Esto es algo muy importante para Pablo, de la forma que piensa Pablo, y espero que nosotros también aprendamos a aprender de esta forma. Si tú ves a alguien que tiene fe en Jesucristo, no simplemente se levantaron y decidieron tener fe en Jesucristo, pero alguien les predicó el Evangelio de Jesucristo a ellos, alguien estuvo orando por ellos y Dios les abrió los ojos y su corazón para que vieran quién realmente es Jesucristo y cómo Jesucristo se murió en la cruz y se levantó en el tercer día y después los salvó de sus pecados y los dio una vida nueva en Jesucristo. Cuando algo tiene fe,
nuestra reacción debe de ser: gracias Dios por darle salvación y salvar a esta persona. Esto es como piensa Pablo, y hace mucho sentido que él piensa de esta forma, porque Pablo no pensó esto. Hay veces que la gente hace mucho un error, que simplemente creen que si se van a cualquier pueblo o cualquier ciudad, que van a encontrar una buena iglesia donde la gente esté predicando el evangelio y estudiando la Biblia y amándose uno a los otros. Eso creen que es algo, pero Pablo, él fue a muchos diferentes pueblos y realmente no sabía si esa gente tenía fe o no, pero él empezó a predicar el evangelio y quería ver cómo crecía su iglesia. Él es alguien que tiene fe, y si ve que esa persona tiene fe, es porque alguien les predicó, porque alguien oró por ellos, porque eso es el trabajo de Dios, y le da gracias a Dios por esa persona, porque tienen fe en Jesucristo. Él piensa de esta forma y esto lo dice en 9 de sus 13 cartas que tiene, y escribe que le da gracias a Dios por tu fe. Entonces yo leí todas las cartas de Pablo y puedes ver cómo él dice que le da gracias a Dios en 9 de sus cartas. Simplemente no lo dice en 4 de sus cartas. En la segunda de Corintios, porque en esa carta él siente que se va a morir, pero en Gálatas, en Gálatas está sorprendido que están escuchando a dioses falsos. Y tampoco lo dice en 1 Timoteo o en Titus, porque no le da gracias a Dios por ellos, porque ellos les está diciendo que tienen que agarrar gente que ya son más mayores en la fe para servir en la iglesia. No lo dice en tiempos de crisis, pero cuando les escribe una carta les dice que le da gracias a Dios por su fe, porque no lo toma en vano. Si estás tomando notas, por favor, toma tu papel adentro de tu boletín, y el primer punto es esto: no tomes a la gente de Dios en vano, porque simplemente no salieron de ningún lado, no siempre estuvieron ahí. Si hay una gente que están hablando de la palabra de Dios, le tiene que dar gracias a Dios es por su fe, porque Dios les abre los ojos para que vean a Jesucristo, y Dios es el que nos salva nuestras almas, y es el que nos da la regeneración en nuestro corazón del Espíritu Santo. Ese es el trabajo de Dios. Si ves a alguien que tiene fe, ese es el trabajo de Dios. Si ves a alguien que se está bautizando, alguien que está creciendo en su fe, dale gracias a Dios. Si estás viendo que alguien está pasando un mal tiempo, dale gracias a Dios por esa tribulación, por su fe, porque Él está trabajando en sus vidas. En 13 cartas es una énfasis. Vámonos ahora a Efesios capítulo 1. Te voy a enseñar dónde podemos voltear a la Biblia. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 15-16, y él empieza así, y empieza a hablar habla de cómo Dios nos salvó del Espíritu Santo, de su gracia y lo que ha hecho. Pero miren, aquí Efesios 15 dice esto: por esta razón también yo había oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y nuestro amor por todos los santos. No ceso de dar gracias por todos, haciendo mencionado de vosotros en mis oraciones. Y cuando escucho de la fe, le doy gracias a Dios porque tienes fe. Esto es la cosa que claramente que todos tenemos que tomar notas, porque ha sido mencionado muchísimas veces en las cartas de Pablo. Es algo que tenemos que aprender, que cuando la gente tiene fe, le tenemos que dar gracias a Dios. Pero realmente es hacerte honesto, es algo que simplemente nos podemos brincar en las escrituras, porque si tú puedes regresarnos a nuestro sermón, a un sermón que hicimos en el 2018, donde estamos hablando de su fe, nos brincamos en ese paisaje y nos fuimos en el versículo 18 de nuestros ojos, de nuestros corazones que se nos abrieran, los poderes, todo lo que tenemos en Jesucristo. Y hay veces que muchas veces cuando estamos estudiando eso, cuando nos ponemos a lo que está diciendo la iglesia, el contexto, la aplicación,
todo lo que dicen sus cartas, pero realmente qué está diciendo en estas cartas, en estas iglesias, simplemente te pasas, te brincas esos renglones donde habla la palabra de Dios de esto. En Filipenses, él también está diciendo que le dando gracias porque tiene fe, pero simplemente nos brincamos este paisaje, pero no en Romanos queremos estudiar y cada renglón, cada línea de la Biblia, y estoy aquí para enseñarte y preguntarte unas preguntas. ¿Tú le das gracias a Dios por la gente que tiene fe? ¿Cómo tú viniste tú a fe? ¿Alguien te habló te predicó, te habló de Dios? Al igual creciste con buenos ejemplos, quizá tus abuelitos, al igual alguien cuando estabas perdido en tus pecados, alguien vino y te compartió de Dios, la gente de la iglesia te invitó. ¿Cómo tú tienes fe? A veces te pones a pensar cómo tienes fe y quién te compartió la fe de Dios. Algunas veces te pones a mirar alrededor de ti, que hay mucha gente aquí en esta iglesia, mucha gente que está siendo bautizada, mucha gente que conozco, mucha gente aquí en mi grupo de compañerismo. Y estoy conociendo a la gente y los ves como la gente está respondiendo al evangelio de Dios y están confiando y creyendo en Dios y dices, ay, qué increíble que esa gente ya está creyendo en Dios, o simplemente asumes que la gente ya sabe de Dios. Yo me acuerdo antes de que hubiera una iglesia de Campes, simplemente era una oración, simplemente era una idea, simplemente era una promesa de Dios que Dios iba a crecer su iglesia, y seguíamos escuchando esa necesidad, que había una necesidad aquí en Huntington Beach, que mucha gente venía a nuestra otra iglesia de Garden Grove de Huntington Beach, porque todas estas personas están viniendo de ahí hasta Alicio Viejo, pero simplemente era una oración. Pero mira cómo Dios ha contestado a nuestra oración. Esta es la tercera vez que hemos tenido servicio, y mira, hay 170 personas que están en Ventura ahorita en el retiro. Mira todo lo que Dios ha hecho. Hay que darle gracias a Dios. Ahora abajo del primer punto, hay que darle gracias a Dios por tus hermanos y hermanas en Cristo. Doy muchas gracias por el ministerio de la universidad, porque realmente los chicos de la universidad realmente sirven mucho aquí a la iglesia, nos ayudan con muchos eventos y otras diferentes cosas aquí en la iglesia, porque hay muchos jovencitos que no están viviendo por ellos mismos, pero están viviendo para servir a otros. ¿No creen que eso es increíble? Hay que darle gracias a Dios porque no es lo que les está enseñando la cultura. Hay mucha gente que han sido parte de esta iglesia desde que abrimos esta iglesia. Ellos también estaban orando por esta iglesia antes de que la viéramos, y servían a Dios por fe, y todo este tiempo le han estado sirviendo a Dios. Y yo los veo a unos de ustedes que han estado aquí desde el primer día que se abrió la iglesia, y te doy muchas gracias por el compañerismo que hemos tenido durante todo este tiempo. La otra vez había una persona que estaba caminando y estaba escuchando este servicio. Me acuerdo cuando esa persona fue salvada y se han arrepentido de sus pecados, y hay veces que ha habido cuando la gente está hablando de su fe, y cuando ellos tuvieron fe en Jesucristo, y tú eres una oración contestada por Dios, porque hubo mucha gente que estuvo orando por ti. Tú eres la razón por la cual yo me moví aquí a Huntington Beach, y le doy gracias por eso. Esto es real. Dios está haciendo un trabajo, está salvando almas y está creciendo su iglesia. Deberíamos de darle gracias a Dios por eso. Hay veces que vienen muchas personas aquí que ya conocían de Dios antes, ya sabían, y luego te congregaste aquí y realmente no simplemente vienen a la iglesia, pero vienen aquí a ayudarnos a crecer a la iglesia, y empiezan a tratar a otras personas más importantes que ellos mismos, y toman lo que tienen en su fe y se lo pasan a los demás. Y ahora ellos son parte del equipo de Jesucristo, creciendo la iglesia de Jesucristo. Y te doy gracias por tu fe y cómo estás dando de tu vida por otra gente. Eso es Dios trabajando por ti, y te doy muy gracias por eso. Si simplemente creemos que todos somos salvos y que todos vamos a estar aquí y es como va todo,
tienes que pensar que no, porque cuando hay gente que camina, se va de la fe, y cuando crees y ves gente que creías que eran tus amigos, que eran tus hermanos y hermanas en Jesucristo, y que decían tú y yo vamos a ir al cielo juntos, y ya después hay gente que se sale de la iglesia y ya ni van a la iglesia, y hay veces que te mandan un texto o una llamada y te dicen, ¿sabes qué? Ya no creo, ya no tengo fe, ya voy a regresar como era antes, y se van de la iglesia y tu corazón se rompe por ellos. Sientes un peso grande porque pensabas que estaban en la fe juntos, que estaban viviendo por Jesucristo, que iban a caminar en los pisos de oro y ver ver las rejas de perlas, pero te das cuenta que no todos están caminando en fe, pero que tú teniendo fe y ellos también es muy importante. Mi preocupación es que realmente nos tomamos en vanos unos a los otros, lo que está haciendo Dios entre nosotros. Te das cuenta que la una razón porque tenemos iglesia es porque Jesucristo la creyó. Es porque Dios le abrió los ojos a ellos inmediatamente y le deberíamos de dar gracias a Dios por uno de los otros. ¿Alguien puede decir amén, por favor? Mucha gente cree que es muy entusiasmante que hay una iglesia en Dubái, pero es una iglesia que está creciendo otras iglesias. Pero te preguntas, ¿cómo puede pasar eso que hay una iglesia en Dubái? ¿Cómo puede haber una iglesia aquí también en América? ¿Dónde está esta idea que hemos pensado que las iglesias en América simplemente pasaron y, y dices, adiós, ya me voy a otra ciudad? Me voy a ir a otro lugar, a otro estado, porque hay mejor política, hay mejor precios de casas, pero te preguntamos, ¿sabes a qué iglesia vas a ir? Pero ni siquiera saben a qué iglesia van a ir, porque hay veces que cuando se mudan no encuentran una iglesia, porque lo tomaron en vano. Tenemos padres que dicen, voy a pagar millones de dólares para mandarlos a una universidad, tienen unas becas y esto va a ser increíble porque sus hijos se van a ir a la escuela, pero les pregunto yo, ¿sabes dónde van a ir tus hijos a la iglesia? La gente realmente toma en vano lo que tenemos aquí, que debe de haber una iglesia haciendo lo que tiene que hacer. Del- de la única forma que existe en esta iglesia es de donde está Dios haciendo su trabajo. Y le tenemos que dar gracias a Dios porque Él hace un gran trabajo en crear estas iglesias de lo nada. Y Pablo a él lo sacaron de muchas ciudades, pero él no toma nada en vano. Él no cree que si hay una fe en Roma, que él le da gracias a Dios por esas iglesias. Mi pregunta y lo que me preocupa, como les comparto a ustedes, es, es que vamos de regreso otra vez a Romanos 8 a 12. Es que dice que Pablo ni siquiera ha ido a Roma, ni siquiera conoce a esta gente. Y me preocupa que se preocupa él más, que su preocupación es más que está preocupado por esa iglesia que no conoce y va a describir una forma de pensar aquí, una forma, un corazón que él tiene para la iglesia. Y vamos a tener que evaluar nosotros mismos. Nosotros tenemos el corazón que describe Pablo aquí en su palabra, para dándole gracias a Dios por la gente que tiene fe. Esto es lo que dice. Vamos de regresos ahora a Hechos 28. Cuando él llega a Roma, en Hechos 28:15, cuando él escucha que cuando Pablo ya llegó en Roma, después de tanto tiempo, de todas las locas aventuras que él tuvo para poder llegar a Roma, que casi se moría varias veces antes de llegar a Roma, y cuando escuchan que Pablo está en Roma, dice, cuando está ahí, le da gracias a Dios por ellos. Pablo escribe esta carta y escuchan que va a venir Pablo al pueblo y está muy entusiasmado para ver a Pablo, pero cuando Pablo ve a la gente, él le da gracias a Dios por ellos. Y cuando tú estás en la iglesia, le das gracias a todo, por todo lo que está haciendo Dios, por toda la gente que está en la iglesia. Es de la forma que nosotros tenemos que aprender a pensar. Ahora vámonos de regreso otra vez Romanos 1, después de que le da gracias a Dios por su fe.
Y luego en el versículo 9 dice, pues Dios a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mencionado de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Que, que ellos van a continuar en su fe, que se van a mantener firme. Él entiende la persecución, la tribulación, que son una promesa, que realmente va a haber tribulaciones que te van a probar. Pablo simplemente no está contento por la gente que tiene fe en el presente. Él simplemente no quiere que vengan a la iglesia en el domingo, pero él quiere que su fe siga hasta el final de los tiempos, que ellos pasen todas esas pruebas y le da gracias a Dios por su fe y que ellos sigan madurando y creciendo en su fe y que Dios los guarde en su fe hasta que Él complete su trabajo que ha empezado en ellos. Tan pronto cuando Él les empieza a dar gracias a Dios porque su fe va a continuar y seguir. Y aquí otra vez. Y aquí que dice que no, que como sin cesar hago mencionado de vosotros, que siguen sus oraciones. Lo que vemos aquí es que Pablo, él regularmente está orando por ellos y cuando está orando, no simplemente está orando por sí mismo y no por los que están con él alrededor, pero él está orando por la iglesia, por otras personas, está orando por una iglesia que ni siquiera ha conocido. Ahora vámonos a Romanos 16. Al final del libro, puedes ver que al final del libro él ya conoce mucho de esas gentes. Y ahora aquí, y tienes 16 versículos donde están gritando de felicidad porque le dieron un paz. Cuando me dieron un pase y fui al Club 65, hablamos de este versículo, de esta gente diferente que él conoce. El Club 65 se va a juntar este viernes otra vez. Es que si quiere ser parte de eso, él sabe conoce una de las personas. Es por eso que tiene una pasión para ellos, pero realmente no ha conocido a muchas de estas personas. Pero es por eso que él dice que siempre los está mencionando en sus oraciones. Hay una cristianidad que te dicen, ¿sabes? La gente que te dice, hey, voy a estar orando por ti, pero realmente no oran por ti. Es por eso que él dice en el versículo 9 que Dios es su testigo, porque hay un lugar secreto donde solamente eres tú y Cristo. Es donde realmente tenemos que orarle al Señor y le estamos hablando con Dios y decirle todas nuestras cargas y preocupaciones de nuestro corazón, porque Dios sabe cuando tú estás con este lugar secreto con Dios orando. Y Pablo lo puede decir en esta carta porque Dios es su testigo y él lo está haciendo en privado. Y cuando ora, primera pregunta es, ¿estás orando? ¿Y cuánto estás orando? ¿De qué más, por quién más oras? ¿De tus necesidades nada más o estás orando por los demás en la iglesia? ¿Cuánto realmente tus oraciones van para otra gente, no nada más para tus necesidades y para ti? Y aquí Pablo dice que no solamente está orando por él mismo, pero sino para los demás y está orando por su fe. Es por eso que él está hablando de cómo que tiene que continuar teniendo un fe en Jesucristo. Es por eso que está orando él. Entonces en el segundo punto acá dice que tenemos que seguir orando por la fe de los demás. Realmente hay un libro que me gustaría recomendar. Si te vas al handout, puedes ver que hay, no sé si tenemos algunas copias después de los últimos 2 servicios, pero estamos recomendando este libro que se llama Orando con Pablo. Porque hay muchos de esos paisajes que simplemente nos brincamos. Aquí está Pablo orando por la gente, aquí está Pablo siéndole fiel a la gente. Hay veces que nos brincamos estos paisajes, pero este autor escribió todos los paisajes de Pablo porque es muy necesario e importante que oremos por nuestra propia iglesia y por otra gente y que la traigamos ante Dios para que Dios los fortalezca en su fe, para que sean separados de sus pecados. Y conforme sigues estudiando de lo que está hablando Pablo,
Él escribió este libro, este autor, porque él sabía que mucha gente realmente se están brincando estas oraciones para realmente ver lo que escribieron en el libro de Romanos. Eso es algo que realmente tenemos que tener algo de cuidado. Simplemente quiero confesarles a la iglesia que hay veces de las formas en las que yo he predicado las cartas de Pablo, nos hemos brincado unas partes donde Dios, donde está agradecido por su gente y realmente no quiero hacer eso ya. De hecho, no quiero brincarme de ningunos paisajes de la Biblia y es por eso que si tienes tu boletín, lo vamos a hacer esto esta semana. Vamos a tener esto que se llama escritura del día. Nunca realmente hemos hecho esto antes. Estamos haciendo unos videos. No sé si viste los videos que hicimos de Dubai y los pusimos en el canal de YouTube, pero ahora lo vamos a hacer en vivo. Y una de las razones por qué vamos a hacer esto es para que tú te puedas meter al Zoom y si te metes antes de que empiece el video y te metes al chat del Zoom y puedes hacer preguntas al respecto de la escritura en vivo en el video y te la vamos a contestar. Y es algo que va a hacer que yo realmente me sepa el capítulo, porque vamos a hacer estos videos y algunos capítulos de Mateo. Hay como 8 o 9 diferentes puntos en esos capítulos y que están describiendo estas cosas increíbles que Dios está haciendo en estos videos. Entonces hay veces que nos enfocamos en una parte del capítulo y lo hacemos el video. Y eso es, para serte honesto, esto es lo que muchos de nosotros hacemos, que simplemente nos enfocamos en un punto de la Biblia y nos brincamos otros puntos de la Biblia que también son importantes. Entonces esto me va a ayudar a mí para que no me pueda yo brincar ningunos líneas del capítulo de Mateo, porque ustedes me van a hacer preguntas si quiero saber contestarle las preguntas. Tienes que poner atención más que lo has hecho antes, es como vas a madurar en la fe, en la palabra del Señor. Estamos estudiando que cuando Pablo ve fe en la iglesia, le da gracias a Dios y siempre está orando por ellos. Me imagino que están orando de la forma que está hablando en conversaciones largas, cuando está él solo, él y Dios, cuando no hay distracciones. Dime, déjame preguntarte, ¿cuánto fue la última vez que tú oraste tú solita, tú y Dios? O cuando has estado hablando con alguien de fe por texto o llamadas de teléfono, cuando están orando por otras personas. Él es como él está orando así. Es que no me quiero brincar esto. Quiero que veamos lo que está diciendo Pablo, que que nuestra actitud para la iglesia sea así. Vamos a hacer escritura del día, lo vamos a hacer martes, miércoles y jueves a las 3:33. No sé si estés libre a esa hora, pero es la hora que vamos a tener estos videos en vivo y la gente puede empezar a hacer preguntas al respecto del capítulo. Eso va a estar pasando esta semana, pero ahora vámonos de regreso a Romanos 8 otra vez. Él le da gracias a Dios. En el 10 le dice que está en sus oraciones. Y acá algo muy específico a la mitad del versículo 10, que dice, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Y al principio del versículo 11 dice, porque anhelo verlos para impartirlos algún don espiritual. Él está pidiendo que por favor Dios le dé la oportunidad de ir a Roma para que esté con ellos porque realmente anhela verlos. Esto es una pasión que él tiene, es algo que tiene dentro de él, que él quiere ver a la gente de Jesucristo. La idea, eso del anhelo, el deseo, que está descrito aquí en el versículo 11, puedes escribir una referencia. Una es en primera de Pedro 2:2, cuando está hablando que los bebés quieren la leche de su mamá. Que los bebés están llorando porque están llorando por su mamá, porque hay veces que los bebés están llorando durante nuestro servicio. Déjame preguntarte a ti si ustedes que tienen bebés chiquitos los dejas en paz y simplemente ellos se van a calmar.
Cuando un bebé tiene un deseo, tiene hambre por leche, no paran hasta que le dan la leche. Y todos los papás jóvenes saben que sí, que es verdad. Otra cosa, puedes poner 2 Corintios 5, versículo 5:10, cuando tenemos cuando tenemos estos cuerpos físicos que están acabando, ya no están trabajando bien y que están sufriendo, tienen dolor físico o que tienen enfermedades y que están muy difíciles. Este año yo sé que hay mucha gente así que realmente tienen el deseo ya que algún día en el cielo ya no van a tener estos dolencias, esos dolores, que van a tener un cuerpo nuevo, que todo va a ser perfecto y van a estar con Jesucristo y que van a estar listos para servirle y adorarle y que no va a haber dolor físico y que ya nadie me va a detener de estar con Jesús y voy a estar con Dios, con ese anhelo. Aquí, esa es la idea aquí. Pablo está diciendo que él está diciendo que va a ir a Roma porque anhela estar con ellos. No simplemente quiero darle gracias a Dios por tu fe ni orar por tu fe, pero te quiero ir a ver para que te pueda yo animar en tu fe. Pablo nos está dando aquí una pintura de alguien que tiene una pasión por estar con la gente de Cristo. Nosotros que hemos estado leyendo las escrituras, no fue fácil para Pablo llegar aquí a Roma. Todos los riesgos que él tomó. Y ahora pensamos nosotros que un vuelo de 16 horas es muy largo. Pero Pablo, él casi se murió múltiples veces durante su jornada a Roma, pero él tenía ese anhelo y le estaba pidiendo a Dios que tenía que ser la voluntad de Dios que llegue ahí para poder estar ahí con su gente. Dime, ¿tú tienes un deseo así? ¿Tienes esa pasión de estar con tus hermanos y hermanas de la iglesia? Tenemos 34 grupos aquí de compañerismo en la iglesia. ¿Te sientes tú de esa forma cuando vas a ir a tu grupo de compañerismo? Tú sabes que cuando vas a tu grupo de compañerismo, hay veces que hay unos correos o tienen un group chat que ya casi cuando es tiempo para ir al grupo, la gente empieza a mandar mensajes que no van a poder ir, que se enfermaron, que tienen a lo que les pasó, que no van a poder juntarse. Y empiezan a llegar todos estos correos que lo sienten mucho. No estoy aquí para juzgar a nadie, pero sí te voy a preguntar, ¿realmente tienes esa pasión para estar con tus hermanos y hermanas en Cristo? Porque realmente a muchas personas se les hace muy fácil faltar al grupo porque no hay ese deseo, ese anhelo con estar con unos a los otros para hacernos nuestra fe más fuerte y animarnos en nuestro camino con Jesucristo. Porque no tenemos, ¿sabes? No sé, no soy tu testigo, pero Dios es tu testigo. No sé dónde está tu corazón al respecto a las otras personas. Para el punto número 2, dice, reconsideran tus esfuerzos en animar. Que quieras ver a la gente de Cristo, a tus hermanos y hermanas, y que los animes en la fe. Es lo que habla Pablo. Él está escribiendo esta carta como introductoria y que él quiere llegar ahí para animarse unos a los otros. Ahora vámonos al libro de Filipenses, versículo 1. Filipenses 1:7. Acá dice que le da gracias a Dios por ellos, que él está confiando que Dios va a terminar el trabajo que Dios empezó en ellos. Muchas de las cosas que dice con el libro de Romanos, también lo dice aquí en Filipenses. Pero luego aquí dice esto en el 7. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones. No dice que simplemente vayas a tu grupo, pero qué realmente está pasando en tu corazón al respecto a estas personas. No simplemente estamos tratando de que la gente vaya a sus grupos de compañerismo, pero que cambien de la forma que se sienten y piensan de los unos a los otros.
Pues porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en las defensas y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque, porque Dios es mi testigo en cuanto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Aquí le está hablando otra vez de que Dios conoce su corazón y que su corazón es para ti, les dice a la gente de Dios. Yo te estoy preguntando que Dios te evalúe tu corazón y que no creas que estás bien y que amas a las personas de Dios, pero que realmente pienses y que realmente te preguntes si realmente le doy gracias a Dios por la gente de Dios. Realmente tengo este deseo de ver a mi grupo de compañerismo o realmente oro por estas personas o realmente no me junto con ellos porque tengo otras cosas más importantes. Hay razones porque hay veces que no podemos tener compañerismo y una de las razones son faltas que están permitidas. Por ejemplo, una de las cosas que hemos aprendido en los últimos 2 años es que si estás enfermo, no necesitamos que vengas a tu grupo de compañerismo. Que si estás enfermo es una buena razón para que no vengas aquí y compartas tus gérmenes con los demás. También entendemos que hay veces que si estás viajando, entendemos que la gente cuando está viajando o se van de vacaciones, se van por todo el mundo. Yo no estuve aquí porque estaba yo en Dubái y Dios lo haría muy difícil que yo pudiera haber estado aquí. Y entendemos eso y no vas a poder venir. Entendemos que a veces va a haber buenas razones porque no puedes juntarte con la gente de tu compañerismo. Hay veces que el frío, el 405, no es una buena razón o que estás cansado. Hay veces que todos están cansados, han tenido un día muy largo. Parece que están muy agotados y ahora están en este grupo. Ya tengo hambre, ya tengo sueño. No te puedo decir cuántas veces me animé mucho en caminar uno de estos grupos. Estaban muy animados, estaban hablando de la palabra de Dios y me hizo sentir mejor, me dio ese ánimo, ese anhelo de estar ahí. Me puse muy contento. Tenemos ese deseo. Si simplemente nos juntamos como hermanas y hermanos y nos podemos animar, va a hacer las cosas mejor, nos va a hacer sentir mejor. Eso es lo que estamos esperando, pero te puedo decir, no puedo hacer otras cosas, no puedo hacer otros compromisos porque tengo una cita con mis compañeros de mi grupo. ¿Realmente eso es lo que pensamos? Si tú eres parte de uno de esos 34 grupos, te pregunto, ¿cuál es tu esfuerzo? ¿Cuál es tu corazón que traes a tu grupo de compañerismo? Y si no eres parte de uno de estos grupos de compañerismo, realmente tienes que pensar que tienes que juntarte en un grupo. ¿De dónde agarraste la idea que no te tienes que juntar en grupo? Eso es lo que aprendiste en la iglesia de aquí de América. ¿Sabes? La iglesia de aquí de los Estados Unidos no lo está haciendo. La iglesia de los Estados Unidos está cayendo. Porque si seguimos en este camino, no vamos a llegar a esas calles de oro. Cuando tú estás considerando tus esfuerzos y tus ánimos que le das uno al otro, pon el libro de Hebreos 3. El libro de Hebreos 3 nos dice que puede haber una posibilidad que se nos endurezca el corazón y que tenemos pecado en nuestra vida. Simplemente se van distanciando de Dios y de la iglesia, del grupo de compañerismo, poco a poco por exilación, cuando se mudan a otro estado y no tienen un buen plan de compañerismo, cuando se juntan con otra gente que no son cristianos o no tienen fe. Eso es como la gente se empiezan a ir. Aquí en Hebreos 3 dice aquí que tenemos que estimularnos unos a los otros en el amor y las buenas obras. Y que lo tenemos que hacer juntos y tener esa confianza firme hasta el final y que nos tenemos que animar porque hay esa posibilidad que la gente se va a salir de la fe.
que seguirnos, animarnos, estimularnos unos a los otros en el amor todos los días. Dime, ¿es como lo estás pensando tú? Que le doy gracias a Dios, que estoy orando, que tengo mucho anhelo de verte todos los días. Lo estoy pensando diariamente, no simplemente a la semana. Simplemente piensa que la iglesia se sienta y canta unas canciones y predica el pastor. Eso no es lo que dice la palabra de Dios que debe de ser la iglesia. La Biblia dice que si eres parte de una iglesia, tienes unos a los otros, los conoces muy bien, sientes que son tus hermanas y hermanos en la fe, tú sabes qué está pasando en su vida, tú puedes cargar sus pecados. Los conoces muy bien, que puedes confesar tus pecados y sabes que van a estar orando por ti. Eso es lo que dice las escrituras de Dios, que la iglesia no es un lugar donde vamos. La iglesia es un grupo de gente que nos juntamos, que nos animamos, que somos esta familia, una experiencia familiar. No simplemente vas una vez a la semana, pero juntamos nuestras sillas y nos vemos a los ojos y realmente nos importa uno al otro. Eso es la iglesia y tenemos que animarnos y no tenemos que animar todos los días. ¿Te das cuenta que dices, no puedo ir a mi grupo de compañerismo el domingo? Si tú vas a uno de los grupos del domingo, el único día que tú puedes ver a esa persona, simplemente vas a ver a esa persona una vez a la semana. Si vas a uno de los grupos el martes, miércoles, jueves y dices, no puedo ir al grupo, ¿sabías que ya hay días que no has tenido compañerismo con unos y los otros? Y esta era tu único día que ibas a tener el día de compañerismo y ahora ya lo perdiste, ya no fuiste. Tenemos que aprender de una visión, perspectiva bíblica, no de la forma que lo vemos aquí en América, pero de la forma bíblica que tenemos que hacer. Tú puedes poner Hebreos capítulo 10, capítulo 24-25, porque en esos tiempos iban a la sinagoga. No abandones la sinagoga cuando nos juntemos juntos. Hay muchas costumbres que no tienen ese compromiso. Hay veces que van un día a la iglesia y un día no, y te está diciendo la palabra de Dios que no seas como una de esas personas. No dejes tu compañerismo. Ves ahí, ve a la iglesia, ves a tu grupo, considera cómo los puedes animar a ellos también. Esto es de la única forma que yo he conocido a la iglesia. Cuando yo creciendo, nosotros no podíamos ser flaky. Así en mi casa, antes de que mi papá fuera pastor, mi papá trabajaba en un banco y era un nuevo cristiano y él estaba tratando de averiguar cómo vivir su vida nueva y cómo guiar a su familia en Cristo, pero nunca hubo una pregunta si vamos a ir a iglesia o no. Si la iglesia se estaba asamblea, la familia Blakey, nosotros estuviéramos ahí. No había la gente que se hiciera guaje y no fuera a la iglesia. Es igual por eso que sus 3 hijos terminaron siendo pastores, porque siempre íbamos a la iglesia, porque no teníamos esa relación que un día sí y un día no. Siempre íbamos a la iglesia y eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Nos está diciendo simplemente el apóstol Pablo, que no tomes en vano que si hay un lugar donde la gente se está asemblando, se está juntando y la expectación es que vengas y te juntes, ¿por qué no irías? Si esa es la expectación, dice que no estés ahí, que no te está diciendo que no, que estés ahí, que sí vayas. Hemos visto que los morales y la fundación que tenía los Estados Unidos está cayendo. Hemos visto la hostilidad que hay hacia Jesucristo, que se está levantando y que es más y más. Y aquí en Hebreo 10:25 dice que nos debemos animar conforme vemos el día, el final. Te pregunto, ¿sientes como que estamos viviendo en los tiempos finales? ¿Que no te debe de dar más ánimo en saber esto? Tú puedes ver que el mundo se está empeorando cada día. Es que acércate con unos a los otros, con el cuerpo, con tu grupo de compañerismo.
Vamos a tener una iglesia, vamos a tener una junta después de ese servicio que de fundamentos. Si quieres saber cuál es la fundación de qué significa ser cristiano, que vengas a una de estas clases a la 1. Y si no puedes ir a la mesa y dile que necesitas que te pongan en un grupo de compañerismo. Necesitas tener que otra gente en tu vida desea la iglesia. Necesitas anhelar para estar juntos. Es que hay que considerar esto. Considera si tu corazón realmente está ahí. Yo tengo realmente lo que dice Pablo aquí que tenemos que tener. Ahora vamos de regreso a Romanos 1 otra vez. Tú puedes decir que Dios es tu testigo, que tú anhelas y extrañas a la gente de Cristo. No simplemente le da gracia por ellos, no solamente le da gracia por su fe y no solamente quiere estar con ellos, pero cuando los ve, aquí en la mitad del versículo 11, dice, entre vosotros confortemos mutuamente cada uno por la fe, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que nos ignoremos, hermanos. Aquí está hablando de que quiere establecer su fe, pero que hay mucha gente que se enfoca en, en los dones, en los regalos, que sí está hablando del regalo del Espíritu Santo, pero que Él va a orar por ellos y que les va a dar el Espíritu Santo. Pero aquí en el Romanos 11 dice que no, él ya cree que ellos ya tienen el don del Espíritu Santo y que el Espíritu ahora vive en ellos, que los ayuda a orar y les da la aseguranza, ya no están en su carne, pero tienen el Espíritu de Dios. No está hablando del Espíritu Santo. Entonces está hablando que les va a dar regalos espirituales, que les va a dar ánimo, que les va a venir a dar regalos. Pero aquí en el 12 realmente está hablando de esos que ya tienen esos dones, pero que él espera que ellos usen esos dones. Quiere venir, quiere en su alma que les dé fortaleza. Y luego aquí en el versículo 12 dice, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, que se conformemos mutuamente cada uno por la fe. Es algo que dice que tengo algo que te quiero dar, pero realmente le quiere clarificar bien, no que esté yo más alto que tú y que yo tengo unos dones que te voy a dar a ti, pero no, que trabaja de las dos formas, que yo voy a venir y te voy a enseñar y vas a escuchar lo que voy a enseñar y tú vas a responder en fe y nos vamos a animar. Esa es la expectación. Que cuando vaya, Él va a tener algo que decirles a ellos y cuando Él vea su respuesta, y de lo que le va a enseñar va a ser mutual, se van a confortar mutuamente. Eso me gusta cuando voy a un grupo y abrimos la palabra de Dios y ahora ya ha sido unos días, esperemos que la palabra de Dios te esté quemando en tu corazón, que tienes que decirte, una de dos, siempre pasa de esta forma. Hay veces que hay unos grillos ahí donde nadie quiere compartir nada, pero después hay otros grupos donde me encanta ser parte de estos grupos. Es cuando la gente se está ahí casi tropezando porque todos quieren compartir lo que está haciendo la palabra de Dios. Hay uno de los hermanos de nuestro grupo me dijo cuando estaba yo leyendo este versículo, hay muchas veces que me he brincado estos versículos y cuando dice que me abrió los ojos porque pensé que sabía yo esto, pero es como me ha cambiado mi pensamiento y que ahora iba yo a pensar de esta forma y iba yo a empezar a orar de esta forma. Y hay veces que él predicó un mejor mensaje en un minuto que yo en una hora. Si tú puedes ver lo que está haciendo el Espíritu de Dios en las vidas de las personas, es una buena forma de animarnos unos a los otros y es lo que está esperando Pablo, que él quiere decirles algo, pero él está esperando que ellos tengan una respuesta y que todos se estén animando unos a los otros en la fe. Esta es la idea. En el otro punto abajo, en la línea del punto 2, el punto es preséntate con algo que decir. Todos hemos estado leyendo el libro de Mateos
Estamos estudiando Romanos de algún lado de tu estudio de la palabra de Dios. ¿Qué te está poniendo Dios en tu corazón? ¿Qué te está enseñando? ¿Qué tienes que compartir con tus hermanos y hermanas? No estamos esperando que nos diga la misma historia que nos has contado 2 o 3 veces. Queremos que nos cuentes lo que está haciendo Jesús en tu vida ahora, en este momento, en esta hora. ¿Qué te está enseñando Dios por parte de su palabra? ¿Qué vas a decir? Y cuando tengas algo que decir, simplemente anima a uno a los otros. Y cuando compartes, la gente puede ser más abierta y más honesta. Estás viendo que la palabra y el trabajo de Dios está vivo y te vas animado. La iglesia el plan de la iglesia no fue que iba a ser una persona que iba a predicar, pero que todos nosotros nos íbamos a animar y a enseñar. Cuando es todos nosotros que estamos aprendiendo de la palabra y compartiendo con unos a los otros. Eso es lo que dice Pablo, que está esperando Pablo aquí en Romanos 8. Este puede ser unos a los otros. Es de la misma palabra en griega en las otras cartas. Pablo está esperando que cuando él vaya y predique, nosotros creemos que el libro de Romanos es un libro que cambia, que tiene mucha aplicación. Realmente lo que tenemos que entender es que realmente el capítulo de Romas solamente es un resumen de todo el libro. Saben, esta vez tuve mi primera prueba de predicar a las misiones. Me invitaron, me dijeron que iba a predicar en la iglesia, pero también me dijeron que querían que enseñara una clase de fe, y me dijeron que eran 3 días y que querían que enseñara yo por 12 horas. ¿12 horas? ¿3 días? 3 días la primera noche, 3 horas la segunda noche y 6 horas en el fin de semana. Nunca en mi vida he predicado por 6 horas. Me quedé sorprendido. Entonces aquí estoy tratando de enseñar esta clase. Ok, lo voy a hacer por la hora 11. Ya casi ni tenía yo voz. Estaba yo corriendo de contexto. Y te preguntan ustedes, eso, qué sorprendente porque nunca ha pasado aquí, ¿verdad? Pero que 11 horas, acabamos a las 12 horas y todos estos estudiantes se me quedaron mirando así como que, ¿vienes de América? ¿Qué? Nadie estaba actuando como que diciendo, oh, esto es muy, muy largo, fue mucha información. De hecho, la gente está muy entusiasmados. Podemos hacer más. Literalmente, me dijo alguien, yo pensé que ibas a predicar más. Nunca nadie aquí me ha dicho esto en la iglesia. Cuando Pablo no dice que simplemente nos vamos a juntar una vez a la semana, pero él dice que se va a juntar con ellos todos los días. Cuando Pablo llega y simplemente hay 6 días, les dice, vengan a mis sermones de toda la noche. Y si alguien se cae de la ventana, los despierta, los trae de regreso y vamos a hablar hasta que amanezca, porque tengo un barco que cachar. Porque se va a sentir que fuiste a la escuela de seminario, a la universidad de la Biblia, porque yo tengo algo que decirte, algo que animarte, algo que te va a fortalecer. Tu fe necesita ser animada. Y cuando él llega, él está listo para enseñarte. Cuando la fe viene de escuchando de la palabra de Jesucristo. Pero si yo vengo y te vengo el evangelio, y si puedo ir a Roma y te puedo predicar todo el evangelio, te voy a decir que todos ustedes tienen fe y te va a crecer tu fe. Cuando vea tu respuesta, entonces me voy a animar y vamos a tener una gran discusión. Eso es lo que les anticipaba y es como funciona. Tú si te preguntas de ti mismo que eres, oh pobrecito tú de poca fe, no puedes tener mucha fe con poquito, que escuches poquito la Biblia. Si me escuchas a mí que simplemente esté predicando por 1 hora, que vas a ser una persona de poquita fe. Esto realmente no hay mucha enseñanza. Al igual estemos enseñando más que otras iglesias aquí en Orange County, pero no. Si enseñan enseñanza de misionario, es muy largo. Eso es lo que está esperando Pablo cuando él va a Roma.
durante el tiempo que estuvo en Roma, enseñó por 2 años a todos los que se le aparecían. Esa es la idea. Quiero que ahora que se vayan a primera de Tesalonicenses 3. Cuando leímos el libro de Efesios, nos brincamos esto. Esto fue el primer libro que leímos. Quiero que sepan esto, porque en esta carta habla mucho de cómo Pablo ama a esta gente y cómo la iglesia debe de ser una familia y le tenemos que dar gracias a Dios por cada uno, orar por uno cada uno, a tener anhelo por estar juntos y tener algo que compartir con unos a los otros. Eso habla de Efesios 4:16. Cuando todo el cuerpo de Jesucristo, cuando todos los miembros de la iglesia se vienen juntos para hablar la palabra de Dios, eso es como si la iglesia crece, es como nuestra fe crece. Aquí en Pablo dice primera de Tesalonicenses 3, dice, por lo cual, versículo 3 dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensé que era mejor quedarnos solos en Atenas y enviarnos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios. Si se acuerdan que él fue cuando él se fue a la sinagoga, que hubo gente que creyó y hay gente que no creyó, y en esta ciudad y los judíos se pusieron muy celosos. No sé si se acuerdan de esta parte. Lo puedes leer en Hechos 17. Y después se va a María y ahí encuentra unos judíos. Y después los judíos otra vez lo corretean. Y después se va a Atenos y lo corretean de Tesalónica. Y conforme va empezando a ver que están creciendo y ahora lo están correteando otra vez, porque realmente no les ha podido enseñar todos y ya ahora se ha tenido que escapar de la ciudad. Y ahora porque se siente como que es un huérfano, porque hubo esta separación que no puede aguantar que los separaron de esta iglesia y nunca acabó de enseñarles, porque ellos necesitan más enseñanza para ayudarles a crecer su fe. Entonces acá dice en el 18 que él quería venir. Aquí en el versículo 18 dice quien dice que no, que lo previnió, que nos quiere dividir, separar uno por uno, que Satanás fue el que nos separó. Que Él es su gloria y su gozo. Si pueden ver ustedes la fe que tiene Él. Y después ahí dice que cuando ya no puedan, cuando ya no puedan aguantar, que les estaba dispuesto a que lo dejaran en Atenos solo. Y aquí están las palabras otra vez, para establecer, exhortar, animar en su fe. Si yo no puedo regresar a verte, entonces ahí va a mandar a Timoteo, porque Timoteo es la persona que él escogió. Él es su hijo en la fe, él es su compañero con el que viaja, al igual si te acuerdas que él se queda en Atenas solo porque le importa más de la gente de Tesalónica que de lo que le importa a él mismo. Entonces él va a mandar a Timoteo para que los anime y él se va a quedar solo pero es por eso que le importa mucho tanto a la gente que prefiere quedarse solo y mandar a Timoteo. Pero él sabe que si manda a Timoteo va a poder continuar esa enseñanza y les va a enseñar lo que tienen que saber para hacerlos fuertes, para ser animados. Y él sabe que si lo corretean de la ciudad es que debe ser muy difícil para ellos que todavía siguen ahí, porque todavía han sido perseguidos. Y luego aquí en el versículo 3 dice,
por lo cual no pudieron soportarlo más, pensando que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y, y enviado a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de la fe, en el Evangelio de Cristo, por fortalecerlos y alentarlos respecto a vuestra fe, a fin que nadie se inquiete. Y la razón por qué dice que está hablando, está escribiendo tesalonicenses, es porque les está dando un reporte de lo que está pasando en la fe. Le está diciendo que otra vez en el versículo 3 que está diciendo que siempre se acordaron de ellos. Si te preguntara yo otra vez, ¿cómo definirías vivir realmente? ¿Cómo definirías la buena vida? ¿Ver a tus hermanos y hermanas fuertes en la fe? Es lo que él lo pensó. Esto realmente es vivir. Si la gente no te han compartido el Evangelio, si la gente no conoce a Dios, si ellos son fuertes en su fe, entonces mi vida tiene buen propósito. Es lo que él está diciendo aquí. Que aunque él ha sido correteado por los judíos, aunque lo han dejado solo, aunque esté pasando un mal tiempo, él tiene mucho gozo y está muy animado porque él sabe que los tesalonicenses son salvos. Cuando la gente conoce de Dios, sientes ese dolor cuando la gente se va de los caminos de Dios. Estás listo para venir y cargar sus cargas con ellos y ayudarlos, animarlos. Es de cómo Pablo vivió su vida. Buenas nuevas es lo que todos necesitamos. Todos vivimos en un mundo de malas noticias. Me preocupo de cómo escuchamos malas noticias todo el tiempo por el radio, por la tele. Es como si estuviéramos viviendo en unos tiempos donde recibimos noticias malas todo el tiempo. Te desanimas fácilmente de ver de cómo va el mundo. Realmente te agüita, te hace muy triste porque te da miedo y ansiedad y coraje y depresión. Si simplemente si escuchas de las noticias, lo que está pasando en el mundo, no va a ser buenas noticias para tu corazón. ¿Y dónde vas a escuchar lo que está haciendo Dios? ¿Dónde vas a escuchar que Dios está contestando oraciones y lo que Dios está haciendo en este mundo? Eso lo vas a escuchar de tus unos y los otros hermanos en Cristo. Lo vas a escuchar de la gente de Dios. Pero realmente, ¿quién tiene fe? ¿Quién está listo para la eternidad? ¿Quién está confiando en Dios? No vas a escuchar esto en las noticias. Eso lo vas a escuchar en la iglesia. Te puedo decir que cuando fue en Dubái, estuve ahí por unos días y había una gente que realmente tuvo unos malos momentos cuando estuve allá. Cuando te preguntas que esos amigos, esos compañeros van a salir adelante por esta prueba. Pero cuando has estado fuera, en el otro lado del mundo, y regresas y vas a tu grupo de compañerismo, ves a tu hermano ahí y está sonriendo y te quiere decir, mira, le quiero dar gracias a Dios porque mira, Dios está haciendo esta situación, esto es lo que está haciendo en mi vida. Te tengo que decir que mis oraciones han sido contestadas. Darle gracias a Dios. Esas son las buenas noticias que queremos escuchar. Eso es lo que queremos escuchar de lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Esas son las noticias que Pablo mandaba a Timoteo lejos para que compartiera las buenas noticias que la gente tiene fe en este mundo malo, en este mundo que simplemente se están parando firmes en Jesucristo hasta el final. Ves a ver tu teléfono el resto del día, ves a leer las noticias y vas a escuchar que hubo 170 jovencitos que se fueron al retiro, están predicando la fe en Dios. Esas buenas noticias.
Eso es bueno para tu alma. Y aquí Pablo está lleno de gozo. Él está diciendo que esta es vida real, que tú, que tengas fe. ¿Te importa los demás? ¿Te importan que cuando están bien tú estás contento y que cuando tienen un mal momento, están pasando tribulación, estás con ellos? Eso es como era Pablo. Y aquí en el versículo 9 dice, pero ni siquiera sabe darle gracias a Dios. Y otra vez se regresa dándole gracias. En el versículo 10 dice, según oramos intensamente de la noche y de ahí podamos ver vuestro rostro y completamos lo que falta a nuestra fe. Y otra vez está diciendo aquí que quiere verlos cara a cara, tiene ese anhelo otra vez y que le da gracias a Dios, que va a dar gracias a Dios por su fe y luego da un ejemplo aquí. En el versículo 11 dice, ahora pues en mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirían nuestro camino a vosotros y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para los otros y para con todos también. Nosotros nos hacemos para con vosotros a fin Él afirma vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Eso es lo que queremos ver. Queremos que la gente de Dios lleguen al final de los tiempos. Es lo que estoy orando. Eso es de lo que quiero ser parte. Quiero que nos sigamos animando hasta que llegue el final. Esa es la meta. Esta forma de dar gracias es algo que espero que podamos construir o crecer en la forma que pensamos tener fe. Al igual vas a hacer una lista de la gente que tiene fe y darle gracias a Dios por esa fe. Luego vamos a Lucas 22:19. Vas a ver cómo Pablo usó esto en muchas de sus cartas, cómo le daba gracias a Dios por las iglesias, por sus hermanos y hermanas. Pero Jesucristo también le dio gracias cuando le estaba compartiendo el pan. Entonces de este paisaje es donde damos gracias a Dios por las comidas, cuando él rompía pan y cuando le dio de comer a muchos. Si estás en la costumbre de que le das gracias a Dios por la comida, pero le das gracias por la fe que tú tienes en otra gente. Y darle gracias a Dios porque Dios nos da nuestro pan de cada día. Aquí en Lucas 22:19 y dice esto. Eso es cuando estaba en la última cena con sus discípulos y dice, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, porque vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que es derramado por vosotros. Esto es un significado de la comunión, que tomabas el pan y tomas la copa y lo haces para recordar a Jesucristo, que el cuerpo resembla su cuerpo y que la copa resembla su sangre. Esto se los da a sus discípulos, pero ¿qué le costó a esa persona tener fe? Porque si tú conoces a alguien alguien en esta iglesia que conozcas bien, que lo consideres tu hermano y hermana en Cristo, tú los considerarías uno de tus otros. Y quizá lo conociste aquí, pero dime, te pregunto, ¿cómo llegó a esta gente aquí a la iglesia? ¿Cómo fue salvada de sus pecados? ¿Cómo esa persona escuchó el evangelio? ¿Tú sabes lo que costó? Le costó a Jesucristo su cuerpo y su sangre. ¿Te das cuenta de lo que pagó Jesucristo? Que puedas venir aquí y que podamos juntarnos aquí en su nombre. Y aquí en el 19, y dice otra vez, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Él ofreció su cuerpo. Él nos dio su vida como sacrificio. Él se murió por ti, por tus pecados.
No simplemente es algo físico, no algo que pasó físicamente cuando le pegaron y lo golpearon, cuando lo crucificaron en la cruz. No te puede, ni siquiera me puedo imaginar el dolor que Jesucristo vivió, pero simplemente porque Jesús agarró tu juicio y se lo pusieron a él, y tú deberías haber pagado por esos pecados, pero los pagó Jesucristo por ti. Yo sé que yo me merezco morir y ser juzgado por mis pecados, pero yo sé que no lo necesito hacer porque Jesucristo lo hizo por mí. Eso es lo que cuesta que tengamos fe. Jesucristo, Él tuvo que sacrificarse su cuerpo y su sangre. La sangre de Jesucristo es la cosa más preciosa que hay aquí en el planeta Tierra. Es, Él tuvo él fue obediente todo el tiempo, nunca cayó en tentación al pecado, pero Él le entrega esa sangre y desangró para pagar tus pecados. Y por esa fe tú puedas creer su, su juicio. Es algo grande cuando alguien viene a la iglesia. Es algo grande cuando alguien cree en Jesucristo, porque le costó a Jesucristo su cuerpo y su sangre. Eso se ha hecho algo muy importante cuando es definido, cuando alguien se murió por mí para que yo pueda vivir eternamente, y que ahora no la vivo mi vida por mí mismo, pero la vivo por la fe en Jesucristo, porque Él se murió por mí y muchos de ustedes también, y eso es lo que nos trae juntos, la unidad que tenemos, que Jesucristo se murió por nosotros. Y eso es la unidad que podemos tener entre uno nosotros, porque la sangre de Jesucristo nos une, porque nos une con nuestros mismos hermanos y hermanas. Esta conexión que tenemos aquí en la iglesia es la conexión de Jesucristo que se murió en la cruz, y que Jesucristo se murió y que Él dejó el cielo para venir aquí a la tierra y querernos, que nosotros también nos tenemos que querer de esa forma. Si Jesucristo dejó el cielo, te puedes subir aquí al freeway, al 405, y venir a la iglesia. Aquí está la cosa. Queremos tomarnos un momento para considerar lo que Dios hizo por nosotros. Un Señor, una fe, una comunión. Todos nosotros aquí juntos. Espero te vamos a pasar te vamos a pasar, vamos a hacer le podemos dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y vamos a darle gracias a Dios por todos los aquí en la iglesia que tienen fe. Y cuando tomamos esta comunión, esto simplemente es por aquellos que creen en Jesucristo. Esto es un recordatorio que ya hemos confesado nuestra fe en Jesucristo, que ya se nos abrieron los ojos. Esto es una forma, es un símbolo, un recuerdo que el cuerpo de Dios fue crucificado por nosotros y que la sangre fue derramada por nuestros pecados. Si tú no crees que Jesucristo murió por ti en la cruz, esta comunión simplemente es para los creyentes, para que nos podamos animar unos a los otros, para proclamar la muerte de Jesucristo. Si tú realmente no crees en Jesucristo, no necesitas comunión, tú necesitas salvación en Jesucristo. Es que no vayas y agarra la comunión, no vayas al símbolo, pero imagínate, vas a, imagínate, algún día vas a pagar el precio por todo lo malo que has hecho, porque Dios es un Dios justo, porque Dios nunca va a estar bien ahora, ni nunca, ni en el futuro con nuestros pecados. Y si estás en tu pecado, lo que estamos diciendo es que Jesucristo ofreció su cuerpo para ti como un sacrificio para tomar ese pecado. Él derramó su sangre para pagar por tus pecados. Tú necesitas de Jesucristo en tu vida. Y si tú llamas y clamas el nombre de Jesucristo y te arrepientes de tus pecados, te queremos animar que tú hagas eso. Una de las cosas que dice la palabra de Dios es que cuando vienes aquí a alabar a Dios, que si tú sabes que estás mal con alguien,
Tú tienes que ir a hacer las cosas correctas con esa persona antes de que vengas a alabar al Señor. Si vas a tomar comunión y recordar cómo Jesucristo se murió por ti y no estás amando a otras personas, al igual y no necesitas tomar esa comunión y vete y ponte en cuentas con esas personas. Porque alguien estuvo viendo este video en la noche y escucharon y manejaron aquí a la iglesia, entonces vinieron aquí a ponerse en cuentas con alguien aquí en la iglesia porque sabían que no estaba bien con esas personas en la iglesia. Si tú sabes que no estás bien con Jesucristo, Jesucristo derramó su sangre por ti y tú vas a tener un problema con esa persona cuando él dio su vida por ti. Entonces tienes que ponerte en cuentas con esa persona. No puedes pensar que estar bien con Dios cuando no estás bien con otros hermanos o hermanas, otra gente. Si consideras el amor de Jesucristo que tiene por nosotros, que Él derramó su sangre por nosotros, también tenemos que considerar que cómo le estamos pasando el amor de Jesucristo a otros, cómo estamos amando a otros. Vamos a orar por nosotros esta mañana. Señor Padre de los cielos, te doy muchas gracias que estoy aquí de regreso, aquí con mi familia en Cristo. Te doy gracias aquí por ellos, esos que se han hecho compañeros, todos los que han sido salvos, todos que ha sido contestación de nuestra oración. Gracias por todos ellos que se han hecho aquí compañeros para crecer esta iglesia en ti, Señor. Te damos gracias por nuestra fe. Te damos gracias y te pedimos que hagas que nuestra fe crezca y conforme nos juntamos y conforme estoy predicando y estamos hablando, nos prediquemos la verdad unos a los otros y cuando estamos en el compañerismo, que nos podamos animar y que nos digamos cosas unos a los otros para que nos ayude a fortalecernos en nuestra fe. Señor, te pedimos que nuestros corazones, que podamos decir que tú eres nuestro testigo, que anhelamos estar contigo, que tenemos un deseo de verte, de tener ese compañerismo, que cuando estamos en la semana nos da entusiasmo venir aquí a estar con nuestro grupo de compañerismo, que esto sea real aquí en nuestra iglesia. Señor, que tú nos animes y nos recuerdes el amor que Jesucristo tiene por nosotros, que Él dio su cuerpo, que su sangre fue derramada por nosotros, que Jesucristo nos amó tanto que como nosotros no nos podemos amar unos a los otros. Te doy gracias, Padre, por darnos tu Hijo. Gracias por darnos los ojos para ver ahí en la cruz. Gracias por darnos el Evangelio para que nosotros podamos responder en fe. Gracias por crear una iglesia aquí en Huntington.